Nos encontramos en un estudio muy especial. El estudio es de este gran escultor que nos dejó el 8 de mayo de 2018, que es Julio López Hernández. Nos dejó, pero sí tenemos su obra permanente, es decir, está vivo con nosotros cuando veamos su obra y contemplemos todas las maravillas que él ha podido esculpir. Julio López, como todo el mundo conoce, es un escultor no solamente nacional e internacional. Su obra está en los mejores museos, tanto nacionales como internacionales. A sus 88 años seguía trabajando de forma incansable, no paraba de modelar, de dibujar, de esculpir, siempre con la ilusión de ver esa obra terminada. Hoy tenemos la suerte de poder estar en su estudio, y quién mejor que nos hable de la obra que su hija Marcela López Parada. Es un privilegio que nos haya dedicado este tiempo Marcela, la verdad que merece la pena escucharla. Cuando veamos cada una de sus obras van a contemplar la grandeza de este gran escultor que tenemos. Sus obras se pueden ver en el Museo Reina Sofía, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, en la Sala Villanueva del Museo del Prado. Si van ustedes a la Plaza Santa Ana van a ver también a García Lorca, el poeta. Si vamos un poco al museo, al Jardín Botánico, también tenemos obra suya, y entre los Jerónimos y el Museo del Prado hay otra figura espectacular del pintor. Bueno, no quiero robar más tiempo porque estoy deseando de poder preguntarle a Marcela las cosas, que nos hable realmente de su padre. Hasta ahora. Hoy tenemos en mi programa el honor de poder presentar en el estudio de Julio López a quién mejor que a su hija, a Marcela López Parada, que le damos ya la bienvenida porque le vamos a hacer muchas preguntas que nos va a contestar como ella suele hacer, de una forma muy amable, muy cariñosa y muy familiar. Buenos días, Marcela, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, muchas gracias, muy bien, estoy aquí estupendamente, muy contenta de participar en tu propuesta, que siempre es muy interesante y muchas gracias. Muy alentadora. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver, ¿qué destacarías de tu padre en el plano personal y familiar? Pues en el plano familiar, por ejemplo, destacaría el buen tándem que hacía con mi madre. Tenían una relación muy especial, muy sólida. Mi padre siempre tenía muy en cuenta las opiniones de mi madre, le hacía mucho caso, y aunque parecía que discutían mucho, pues siempre eran discusiones muy fructíferas que al final llevaban a un resultado, pues el mejor de todos, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a nosotros, pues destacaría que creo que nos quería mucho, ¿no? Aunque no era muy hábil con las demostraciones de cariño, más bien era todo lo contrario. Nos cuestionaba mucho y nos sermoneaba continuamente. A veces se ponía un poco pesado, pero creo que siempre todo lo hacía porque nos quería muchísimo y haría cualquier cosa por nosotros, ¿no? Entonces, y luego en el plano personal, pues por ejemplo la relación con los amigos pues siempre era muy rica, muy diversa. Él era un gran entusiasta de todas las propuestas que se le hacían y siempre se apuntaba a cualquier cosa, ¿no? Siempre tenía una acogida muy cálida y muy generosa para todos los amigos y para todos los proyectos de los amigos. Siempre se dejaba participar en cualquier iniciativa que le plantearan. Le entretenía mucho y le gustaba mucho. Es verdad, yo aquí en este estudio he pasado muchas horas con tu padre. Hemos hablado de muchas cosas, él disfrutaba enseñándome lo que estaba haciendo. Luego nos fuimos a comer aquí a un restaurante que tiene un jardín precioso, y seguíamos hablando, pero él siempre transmitía mucha alegría, mucha pasión por lo que estaba haciendo, y eso es muy importante. Sí. Te voy a hacer otra pregunta, Marcela. ¿Qué puntos fuertes destacarías en la obra de tu padre? Quizá, y por encima de todo, lo que a mí más me atrae y me interesa de la obra de mi padre es su compromiso con la vida y con el ser humano, ¿no? Al hacer una obra figurativa o realista, pues ese compromiso es inevitable, ¿no? Porque siempre hay una referencia a la realidad.
siempre hay una relación con lo real, con el entorno. Entonces, las obras, pues, de alguna manera tienen que parecerse. O sea, es una propuesta que puede salir muy bien o puede salir muy mal, ¿no? Pero siempre hay siempre digamos que hay una narrativa que hace que las obras puedan tener varias interpretaciones, pero no todas las interpretaciones, ¿no? Siempre hay un significado, siempre hay una historia a la que se está aludiendo, y entonces en el caso de mi padre pues era este compromiso con el hombre, ¿no? Esta idea de acompañar a los seres humanos y de crear sus reflejos para que se reconocieran y para que se vieran reconfortados, ¿no? Y luego, bueno, pues su gran pericia técnica, ¿no? Era un escultor fabuloso, siempre estaba indagando, siempre estaba buscando nuevas formas de hacer, y también siempre estaba explorando el lenguaje, ¿no? El propio lenguaje de la escultura, el cómo traducir sus intenciones, sus pensamientos, sus ideas sobre el propio arte, sobre el propio lenguaje escultórico, y cómo expresar lo que quería contar, ¿no? Con sus piezas, pues para mí es muy atrayente, ¿no? Tocó muchas áreas de la escultura, tocó muchos palos, hizo proyectos muy diversos, y creo que siempre le movía una gran pasión por explorar todas estas posibilidades. ¿Qué recuerdo se te ha quedado a ti grabado desde tu niñez, de tu padre? ¿Se ha grabado algo especial, algo que haya ocurrido? Cuéntanos algo. Pues mi padre, o sea, el recuerdo que tengo es que siempre estaba trabajando, ¿no? Era muy trabajador, y creo que además es que era lo que más le gustaba hacer en este mundo, trabajar. Entonces, algunas veces pues pasaban largos periodos en los que igual no le veíamos mucho, ¿no? Pero sí es cierto que él intentaba siempre, cuando estaba con nosotros, tener tiempo dedicado, ¿no? Tener lo que ahora se llama el tiempo de calidad, ¿no? Compartir tiempo de calidad con nosotras. Entonces, él planteaba siempre actividades muy divertidas, muy originales, y que no se le ocurría nada más que a él, ¿no? Por ejemplo, pues recuerdo muy pequeñita, a lo mejor cuando empezábamos a ir al colegio, para animarnos en la hora del desayuno, nos untaba las galletas con mantequilla y nos hacía dibujos, ¿no? Y nos hacía dibujos a la carta. ¿Qué quieres? Y yo, pues una flor. Entonces él con el cuchillo ahí me hacía una flor en la galleta para que me la comiera así como con más ilusión, ¿no? Qué bien, qué bonito, sí. Y luego, por ejemplo, pues que tenía un sentido de la educación bastante peculiar. Recuerdo muchas noches mi madre venir y sacarnos de la cama, ¿no? Porque estaban poniendo no sé qué película en la tele que mi padre consideraba que teníamos que ver, y aunque mañana hubiera colegio, aunque estuviéramos muertas de sueño, pues para él era súper importante que viéramos esa película, ¿no? Y ahí estábamos las dos como búhos, ¿no? a las 12 de la noche mirando una película, porque mi padre había decidido que era importante, ¿no? para nuestra formación, para nuestra educación. También que, por ejemplo, nos leía lo que él estuviera leyendo. O sea, esto de cuéntame un cuento, no, mi padre nos leía, nos contaba cosas, y también nos leía el cuento, la historia que él estuviera leyendo, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, pues haber escuchado de mi padre La muralla china de Kafka con 7 años, ¿no? Que yo no sé si me enteré de mucho, la verdad es que no recuerdo mucho, pero el hecho de que me la leyera mi padre, pues a mí ya eso me encantaba, ¿no? O de haberme leído con él entero el libro de Alexander Solzhenitsyn, Un día en la vida de Iván Deninovich, o algo así se llama, ¿no? Un libro durísimo, ¿no? Porque es la historia de una persona que está presa en un campo de concentración. Pues mi padre me lo leyó cuando yo tenía, pues no sé, a lo mejor 10 años, una cosa así, y yo entusiasmada, me encantó ese relato, ¿no? Entonces, pues eso, hacía cosas que solo se le ocurrían a él, y de mucha calidad, ¿no? Realmente era un tiempo muy bonito el que compartía con nosotras. Marcela, a tu madre, Esperanza Parada, ¿qué recuerdos tienes de ella? Porque tu madre era una gran artista,
Parece que ponemos mucho en primer plano a tu padre, pero yo creo que tu madre fue muy importante también en el arte. Cuéntanos. A mi madre le encantaba pintar, eso está claro. Ella era una apasionada de la pintura, le gustaba muchísimo pintar y sí, le encantaba hacerlo. Quizá lo que no le gustaba tanto era identificarse con la figura del artista, ¿no? Mi madre pintaba porque le gustaba pintar, pero luego tener la responsabilidad de defender un cierto personaje, ¿no? que tenía que tener unas ideas las que fueran y tenía que tener una coherencia en su obra y una constancia y todo eso, a mi madre yo creo que le producía mucha angustia, no le interesaba acercarse al arte de esa manera, ¿no? Ella le gustaba pintar y ya está. Y realmente pues cuando nacimos nosotras y cuando éramos pequeñas había que cuidarnos, tampoco había una situación económica muy boyante, pues mi madre optó por apoyar la obra de mi padre y por trabajar. Ella trabajó muchísimos años en la Galería Juana Mordó como secretaria y esto, pues todo eso le llevó a dejar un poco de lado su pintura. Más tarde, cuando ya nosotras somos mayores y ella pues prácticamente se jubila, retomó la pintura y bueno, y fue gracias sobre todo a Marisa Oropesa, la comisaria que hizo un montón de exposiciones sobre el realismo y las sigue haciendo por toda España, pues ella como que la redescubrió y le dio ánimos para seguir trabajando y para seguir participando en estas exposiciones, porque mi madre se moría de la vergüenza de presentarse como artista, ¿no?, ante el mundo. Ella le daba muchísimo pudor. Y bueno, aparte de eso, pues era una persona increíblemente creativa. Ella tenía una creatividad desbordante, siempre estaba haciendo algo, siempre estaba inventando algo. Hacía todo tipo de tareas, desde tareas eléctricas, de inventar lámparas, reciclando botellas o cacharros de latón, o yo qué sé, hasta tricotar, hacer ganchillo, coser, todo tipo de tareas con las manos. Era supremamente hábil. Y luego tenía un gran sentido del humor, era muy ágil para la ocurrencia, ¿no?, para el chiste momentáneo, la ocurrencia ocasional. Era muy ágil y bueno, y era una persona extremadamente inteligente, muy sensible y muy buena persona. ¿Te consideras una afortunada de haber tenido estos padres? Hombre, por supuesto, la verdad es que sí. Yo creo que he tenido los padres mejores que se pueden tener. Y no los cambio, no los cambio por nada. Yo estoy súper orgullosa y doy gracias todos los días de todo lo que he aprendido de ellos, de todo lo que me han aportado, de todo lo que me han apoyado. Y sí, no tengo más que agradecimiento por mis padres. Muy bien, claro que sí. Reconoces un poco la labor que ellos han invertido en sus hijos, eso es un factor muy importante. ¿Consideras también las medallas del premio Cervantes que las confeccionaba tu padre? Bueno, son muy conocidas. Es la medalla que se daba a la lengua en castellano, que se entregaban los reyes en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo veías tú estos premios? ¿Considerabas que era un premio muy bien dado con la medalla acompañando a este gran premio? ¿Cómo lo ves? Mi padre siempre trabajó la medalla, o sea, para él la medalla era un monumento de bolsillo, era una forma de homenajear a una persona pues que de alguna manera se mereciera un homenaje, bueno, a una persona, una entidad, una ciudad, un tema, a lo que fuera. Y para él la medalla fue muy importante en su carrera, ¿no? Entonces desarrolló enormemente la técnica de hacer medallas. Creo que se salió del tipo convencional de la medalla, hizo muchísimas aportaciones y innovó mucho. Creó, por ejemplo, la idea de la medalla autosustentante, ¿no?, que era una medalla que no solamente se pudiera tener en la mano, sino que pudiera estar de pie en una repisa, y luego toda esta técnica para hacer que los huecos y los relieves se compaginaran, ¿no?, con una cara y otra.
el uso de metáforas visuales muy ricas, muy diversas, ¿no? Siempre estaba recopilando referencias, símbolos, para crear todo un lenguaje simbólico que metía en ese universo circular, ¿no? tan hermoso. Entonces, pues la medalla del Premio Cervantes no era menos. Y además para él era muy especial porque mi padre era un gran lector, le interesaba mucho la literatura, sobre todo le interesaba mucho la poesía, y siempre, la medalla de los Premios Cervantes era una oportunidad para compartir con mi hermana, ¿no? para hablar con mi hermana de qué le parecía el autor seleccionado, si conocían la obra. Entonces mi padre digamos que se lo estudiaba, ¿no? se zambullía en la obra de este autor para crear un retrato que siempre acompaña a los premios. Siempre se hace una placa de 15 por 15, hacer un retrato acorde con la personalidad del escritor o de la escritora premiada, ¿no? Y entonces pues era algo que se tomaba muy en serio y que para él era muy importante, era todo un reto y un evento muy importante en el año, las medallas de los premios Claro Cervantes. que sí, claro que sí lo era, sí. Serían todas las televisiones y se hablaba mucho de las medallas de tu padre, porque era un gran especialista, un gran artista, la verdad que sí. De comentarte también que tu padre siempre comentaba que su obra no solamente era cuerpo, sino también era espíritu. ¿Esto qué te recuerda? Pues me recuerda su interés, efectivamente, por hacer algo que fuera más allá de un juego con la materia, ¿no? La escultura de mi padre creo que no se caracteriza por ser especialmente volumétrica ni por tener mucha rotundidad o masas con mucha presencia, ¿no? Él siempre estaba buscando la sutileza y siempre estaba buscando el ejercicio de lo más difícil todavía, ¿no? Hay una cierta intención como metafísica, ¿no? en sus proyectos. A él le interesa hablar de cosas como, por ejemplo, el sueño, los recuerdos, las añoranzas, los anhelos, ¿no? Hay una presencia de temas que atañen a lo espiritual y que por lo tanto son difíciles de representar a través de la materia. Sin embargo, pues él buscaba los recursos, ¿no? El hecho de recurrir mucho al reflejo, por ejemplo, a utilizar el relieve para describir un reflejo, para mostrarnos una realidad que está ahí, pero en realidad no está, ¿no? Los relieves pertenecen a una dimensión desconocida, ¿no? Porque no es ni una dimensión de volumen en 3D, ni tampoco es una dimensión de 2 dimensiones, ¿no? Es algo ahí entre medias que sirve muy bien para describir quizá lo intangible, ¿no? y lo que existe y lo que está presente más allá de lo que podemos ver o de lo que podemos tocar, ¿no? Entonces creo que iba un poco por ese lado. De todos los premios que ha recibido Julio, ¿destacarías tú alguno en especial, Marcela? Para un artista los premios son muy importantes, claro que sí. Los premios ayudan a dar visibilidad al artista, ¿no? y a difundir su obra. Entonces, él todos los premios los recibía con mucho agradecimiento, orgullo e ilusión, ¿no? Sí, todos eran admitidos con un gran agradecimiento, ¿no? Y con mucha alegría. Pero pues hay un premio curioso que a mí me llama mucho la atención, y es un premio que le dieron en Japón cuando participa en un concurso para un museo de escultura al aire libre que hay en Japón. Creo que tengo por aquí concretamente el nombre, que me lo apunté para no meter la pata. Es el Korato Takamura Grand Prix, que organiza el Hakone Open Air Museum de Japón.
Y entonces pues este premio le hizo a él mucha gracia porque decía, pero qué curioso, si yo tengo una estética que no me parece nada japonesa ni nada oriental. Mandó una escultura que es un retrato mío dividido, es un retrato en 2 partes que se llama Marcela y su luz, y que está ahí arriba, luego si acaso lo podemos ver. Y entonces claro que sí. Pues a él le parecía asombroso que un japonés hubiera podido entender lo que él proponía con esa escultura, ¿no? Luego si la miras te das cuenta de que sí puede ser muy oriental, ¿no? Y puede tener algo como hasta un poco zen, ¿no? Entonces sí que tiene sentido. Pero recuerdo que ese premio le hizo mucha ilusión y creo que la escultura se quedó allí, en el museo al aire libre, y creo que siempre hubiera querido ir a verla, pero no se dio la posibilidad. No se dio esa posibilidad, muy bien. Bueno, un poco las preguntas se quedan aquí, pero ahora vamos a pasar a ver la obra de Julio en directo, que nos va a hablar Marcela precisamente de cómo ve la obra de su padre, que es un buen momento y que da que agradecer mucho a Marcela. Pasamos a continuación. Ahora vamos a dar paso para que nos comente Marcela, la hija de Julio López, cada una de las obras tan impresionantes que tenemos aquí. Estas obras, ni qué decir tienen, que son de museo, pero vamos a empezar hablando, nos va a comentar y nos va a hablar de Úrsula, la mujer del abrigo. ¿Qué nos cuentas, Marcela? Sí, Úrsula es una figura muy importante en la obra de mi padre, es una pieza clave, porque es, digamos, la primera vez que mi padre hace una escultura de pie. Él, cuando sale de la Academia de San Fernando, todavía no tiene muy claro si se va a dedicar a la figuración o a la abstracción o al realismo, o no tiene muy claro todavía su camino. Y cuando ya empieza a decantarse hacia una figuración realista, pues al principio como que le cuesta mucho representar a los contemporáneos, representar a los ciudadanos de ese momento tal y como son, con las vestiduras de ese momento, quizá por un exceso de influencia de la escultura clásica, ¿no? De la escultura griega. Le cuestan los ropajes duros, le cuesta la modernidad de su apariencia, le cuesta. Entonces él empieza haciendo figuritas agachadas, luego veremos por ahí que hay una Marcela agachada, figuras como recogidas en sí mismas, en las que la vestimenta o la actualidad de los elementos que portan para vestirse no sea tan importante, ¿no? Y sea más importante el gesto, el volumen, la figura, ¿no? Entonces, en el caso de Úrsula, él por fin se atreve a poner de pie una figura y representarla pues tal y como aparece, ¿no? Tal y como son sus contemporáneos. Era una alumna suya, Úrsula era una alumna que siempre pues iba así con este aspecto como un poco muy recatada, ¿no? muy agarrada a su grueso abrigo, protegiéndose como con el bolso, y siempre llevaba el pelo recogido. Entonces era una persona retraída, tímida, como que le costaba expresarse o le costaba mostrarse a sí misma, ¿no? Entonces mi padre, curiosamente, le propone hacerle un retrato, hacerle una escultura, y ella acepta, ¿no? Y entonces están haciendo unas fotografías en el estudio para ver cómo puede ser la escultura, y mi padre incluso le propone que se suelte el cabello, ¿no? que se saque el moño apretado que llevaba y que se suelte el cabello. Y entonces pues a partir de ahí ya encuentra la imagen, encuentra como el arquetipo que estaba buscando y hace la escultura. Él siempre dice que remite un poco, o es en cierta manera también un homenaje a la reina Uta de la Catedral de Namur, que es también una figura así como con cierta altivez, ¿no? Recatada, que está como amparándose en el cuello de su abrigo, de su casaca. Y bueno, pues es también un homenaje al maestro de Namur, que para mi padre es una figura esencial, ¿no? En su formación como escultor. Ya lo creo. Vamos a pasar a otra escultura y seguimos con el recorrido. Bueno, continuamos viendo las esculturas, y ahora Marcela nos va a hablar de una escultura muy significativa también, que es el Cristo que él hizo precisamente en Julio. Sí, pues esta pieza es de unos años después de
pero muy poquito, es prácticamente contemporánea de Úrsula, y es una pieza de encargo. O sea, a mi padre le encargan un Cristo para un convento, creo que de unas monjitas en Vallecas o algo así. Y cuando ya la pieza está terminada, pues a las monjas les gustó mucho, estaban muy satisfechas y muy contentas con el Cristo, pero lo consultaron con el obispo y el obispo dijo que no se podía poner esa pieza en un convento de religiosas porque era demasiado real, ¿no? Demasiado carnal, y que podía confundir un poco a las hermanas, y que entonces que mejor que pusieran otra cosa, ¿no? Entonces la pieza se quedó para siempre en el estudio. Hay que decir que el original fue modelado en barro. Mi padre, a partir del barro, hizo un yeso que tuvo colgado en la parte del taller durante muchísimos años, y después desde el yeso se saca esta madera, ¿no? que efectivamente es muy cálida y muy humana. Él lo hace en un momento en el que Pasolini ha dirigido ya la película del Evangelio según San Mateo, que es la historia de Jesucristo, y que curiosamente es una de las versiones de la historia de Jesús que mejor está admitida por la Iglesia Católica, ¿no? por el Papa de ese momento. Me parece que es Juan XXIII el que dice que le parece una versión, o no sé si es Pablo VI, Juan XXIII, que dice que le parece una versión pues muy descriptiva, ¿no? del verdadero Jesús. Y entonces mi padre, influenciado por esa visión en la que Jesús está encarnado por un estudiante, creo que además era un estudiante vasco, español, y todos los apóstoles son personas, no son actores, son extras contratados, entre los cuales uno de ellos era mi tío Paco, el hermano de mi padre, que estaba por Roma en aquel momento. Hace una versión como muy cercana, ¿no? da una visión de Jesucristo mucho más posconciliar, ¿no? Mucho más parecida a la propuesta de la Iglesia en ese momento, ¿no? Y entonces mi padre, influido por esa idea, pues hace esta figura de Jesús, en la que también le posa un estudiante, y él recupera un poco los cánones y la manera de representar a Jesucristo de la iconografía tradicional barroca, pero la hace mucho más a su manera, ¿no? Mucho más quizás real, ¿no? menos dramática, más real. Es curioso, por ejemplo, que es un Cristo con los ojos abiertos. No es un Cristo, todavía no está muerto, ¿no? Está con los ojos abiertos y no está caído, los brazos están rectos, no está descendiendo de la cruz, por el peso. No está caído por el peso, efectivamente. Podría ser un Cristo crucificado o podría ser un Cristo resucitado, ¿no? Es como una visión más actualizada, más cercana, más de nuestra época, y quizá pues por eso costó un poco que fuera admitido en el convento entonces. Bueno, pasamos, la siguiente escultura es Marcela y su luz. Bueno, Marcela, la que estáis viendo en la escultura, es precisamente a la que tengo a mi lado derecho, que es la que nos va a hablar precisamente de esta obra. Muy bien, pues esta obra es una de estas piezas en las que mi padre juega con el tema del tiempo, y está haciendo un reto bastante atrevido, ¿no? Y bastante arriesgado, porque realmente lo que está representando es un juego entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Es una pieza que está dividida en dos partes y que corresponde a una ceremonia, una especie de rito que yo hacía todas las noches por obligación cuando era pequeña, porque me pusieron lentillas blandas, eran unas lentillas carísimas, y entonces todas las noches yo tenía que quitarme las lentillas, tenía que limpiarlas y guardarlas con mucho mimo en su cajita.
y como se podían caer, se podían arañar, le podían pasar miles de cosas a las lentillas, pues yo lo hacía con extremo cuidado y una concentración absoluta porque me daba terror cargarme las lentillas aquellas tan carísimas. Entonces tenía una mesa dispuesta en mi habitación, así con todos los artilugios que yo necesitaba para hacer esa operación, y yo, pues era una mesa bajita, entonces para hacerlo bien, pues me acercaba y me arrodillaba, ¿no? como si estuviera en una especie de altar. Entonces recuerdo que mi padre me vio una noche hacer eso y ya venía todas las noches. Cuando te vayas a quitar las lentillas, avísame. Y entonces yo, pues, papá, me voy a quitar las lentillas. Entonces se sentaba a mi lado y empezaba a mirar cómo lo hacía y tal, y de toda esta observación de varios días, pues al final le surge este tema, ¿no? En el que en el espejo, que luego mostraremos, aparece la fase inicial, que es sacar la lentilla del ojo. En la figura estoy guardando la lentilla en la caja, sería como el presente o el estado intermedio, y en la mesa y en la parte de abajo del reflejo está el final del proceso, que es meter las lentillas en su cajita para que al día siguiente estén dispuestas para darme a mí la luz que necesito para mis ojos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una pieza muy peculiar a la que yo le tengo mucho cariño y que me trae además muy gratos recuerdos, porque posee muchísimos sábados por la mañana y muchísimos domingos por la mañana para hacer la escultura, y compartí mucho, gracias a eso, pues compartí mucho tiempo con mi padre, ¿no? que siempre era algo controvertido, porque por un lado nos costaba, ¿no? Era nuestro día de descanso, eran los sábados o los domingos, que no íbamos al cole, pero teníamos que irnos al estudio a posar, ¿no? Y entonces, pues por un lado era un fastidio, pero por otro lado al final siempre pues era muy agradable, ¿no? Y te lo pasabas bien, y había una concentración y un ambiente de creación muy bonito en el estudio. Era todo como muy cálido, lo recuerdo como un tiempo muy cálido, muy grato, la verdad que sí. Bueno, pues ya queda la obra para la posteridad. Vamos a seguir. ¿Quién no ha paseado por Madrid? ¿Quién no ha pasado por la Plaza Santa y le recuerda tanto esta figura? Esta figura es ni más ni menos que García Lorca. García Lorca, que realmente todo el mundo conoce su poesía, conoce cómo escribía y también conoce un poco la historia de lo que le pasó en momentos pasados, ¿no? Pero hoy tenemos la suerte que de cerca nos va a hablar precisamente Marcela de esta obra, que de aquí pasó a ser la obra definitiva allí en la Plaza Santa Ana. Marcela, ¿qué nos dices? Muy bien, pues la obra del retrato o el homenaje a Federico García Lorca es una pieza que mi padre recibe por encargo alrededor de los años 90, no sé si era del 93, una cosa así, y responde a una iniciativa del director del Teatro Nacional de ese momento, parece que se llamaba Miguel Narros, que quieren, en la Plaza de Santa Ana, quieren hacer un homenaje a los autores más ilustres del teatro español, ¿no? Y deciden comenzar por Lorca. Luego esa iniciativa no se continúa, no se lleva a cabo, pero por lo menos dio tiempo y presupuesto para hacer la figura de Lorca. Entonces es un proyecto bonito porque la figura se divide en dos partes. Aquí Lorca tiene entre las manos una alondra, que es el primer pájaro que se supone que canta en la mañana, y ello responde a un episodio de la obra de Yerma, porque se iban a cumplir 50 años del estreno de Yerma. Entonces en Yerma hay un personaje que está hablando con una mujer encinta y le pregunta cómo es tener una vida en su vientre, ¿no? Entonces le responde que es como sentir el aleteo de un pájaro, pero en toda la sangre, en todo el cuerpo, ¿no? Entonces mi padre escoge esa metáfora del pájaro, utiliza la alondra porque ya digo que es esta primera ave que canta en la mañana, y de esa forma como que trata de simbolizar el hecho de que lo que hace Federico es recoger el canto del pueblo, recoger el acervo popular de canciones, de rimas, de refranes,
y lo refleja en su teatro, haciendo que esta sabiduría popular entre en el ámbito del oculto, ¿no? Y ya pues como que se consagre, ¿no? Se fije y se consagre para la posteridad. Entonces la alondra parte en la plaza de las manos de Federico, y en el interior del Teatro Español están otra vez las mismas manos de Federico recogiendo esa alondra, ¿no? Recogiendo ese canto del pueblo y introduciéndolo en el ámbito del teatro culto, ¿no? Del teatro clásico culto. Y esa es un poco la historia. Aquí lo que tenemos es un original en resina, que es lo primero que se hace después del modelado. Esta también es una obra modelada en barro. Y a partir del original en resina pues se hacen los moldes y se hace luego el proceso de fundición en bronce, que es la figura que está en la Plaza de Santa Ana, que es en bronce porque el bronce aguanta mucho mejor las inclemencias climáticas, no así el vandalismo, porque ha sufrido unas cuantas veces el robo de la alondra. Hemos tenido que reponer a la alondra de Lorca una vez, la otra casi, pero al final la encontraron por allí tirada en una papelera. Pero bueno, el bronce aguanta eternamente, ¿no? lo que le pase estando a la intemperie. Pues merece la pena realmente tenerla aquí en Madrid, y con esta imagen de García Lorca que se parece muchísimo a él. Pasamos a la siguiente obra. Ahora vamos a pasar a la escultura de Luis Pérez Mínguez, como se verá, el fotógrafo muy conocido. Bueno, y además se puede ver todavía en este año cómo se utilizaba el carrete en las máquinas de fotografiar. Este es un ejemplo de ello, ¿verdad? Bueno, dejamos la palabra a Marcela, que nos va a hablar precisamente de esta escultura. Se trata de una escultura muy especial para mi padre, ya que es el retrato de un amigo suyo, Luis Pérez Mínguez, que es un fotógrafo que empieza a trabajar a finales de los años 70 y estuvo muy activo durante los años 80. Es el hermano de Pablo Pérez Mínguez, que también es fotógrafo y muy conocido por ser uno de los fotógrafos de la movida madrileña. Luis se dedica más bien a visitar las galerías que en ese momento están exponiendo a los artistas emergentes y hacer reportajes de las exposiciones, de las inauguraciones. Es en una de esas ocasiones que mi padre le conoce y le llama mucho la atención por su figura, por su gesto. Entonces traban una amistad y finalmente pues Luis le cuenta, ¿no?, cuál es el origen de su aspecto, ¿no? Él tiene un accidente cuando es muy jovencito en el mar. Se tira en un espacio en donde no hay profundidad y entonces se parte la columna. Y los médicos le auguran que no va a poder volver a caminar, ¿no? Entonces él, gracias a su tenacidad, a su esfuerzo y a su espíritu de superación, y además a que empieza a implicarse con la fotografía, pues logra ponerse en pie, logra volver a caminar y supera completamente, bueno, tiene sus secuelas obviamente, pero supera completamente este vaticinio tan nefasto que le hacen los médicos, ¿no? Y entonces a mi padre esta historia le impresiona enormemente y le hace este retrato en homenaje a ese espíritu de superación. Primero hace la escultura con la cámara de fotos en pie, y cuando ya la está prácticamente terminando se da cuenta de que a esta escultura como que le falta algo, le falta el objeto a fotografiar, ¿no? Le falta pues eso, el modelo, ¿no? el objetivo de este fotógrafo. Entonces un día que Luis está en el estudio y se cae, porque se caía, bueno, de vez en cuando se caía, ¿no? Perdía el equilibrio y se caía. Mi padre le observa que se ha caído delante de su propia escultura, de su propio retrato, y entonces le observa cómo se está levantando en el suelo y dice, pues ya lo tengo, ya sé cómo voy a terminar el retrato. Entonces hace la segunda parte del retrato, que es la misma figura de Luis en el suelo, levantándose de su caída, ¿no? Es como una manera de representar
que Luis llega a superar su caída haciendo el retrato de sí mismo, ¿no? A través de la fotografía, a través de la expresión artística de la fotografía, Luis se levanta de su caída, ¿no? Se llega a levantar. Y curiosamente, muchos años más tarde, porque esta escultura se termina como en el 79, pero muchos años más tarde, en el 2009, mi padre retoma este tema porque ve el boceto precisamente de la figura de Luis caído, ¿no? Ve el boceto por ahí en el estudio y decide componer esta otra pieza como desarrollando todo el proceso de levantarse de la caída, ¿no? Esta pieza se llama La consecuencia. Y bueno, y es un poco una secuela, ¿no? una consecuencia de la escultura inicial, ¿no? Es otra vez el mismo tema, de alguna manera representado de otra forma. Bueno, pasamos a la siguiente, que Marcela nos va a sorprender con la siguiente escultura, seguro, pero nos está sorprendiendo en todas. Son las Coto de la Tarde. Hay una iniciativa a nivel internacional, y aquí en España ya se ha impuesto el hablar momentos de la paz. Y para eso vamos a contar con una figura muy significativa por Jacobo el palestino, que nos va a hablar ahora precisamente Marcela de él. Sí, esta figura parte de un reportaje periodístico, es del año 74, se acaba en el año 74, y pues la inspiración o la idea original proviene de un reportaje periodístico en el que aparecen unas revueltas en Palestina en ese momento, que lleva en guerra toda la vida, lleva muchísimos años en guerra y con revueltas y con conflictos, ¿no? En esta zona. Y entonces mi padre, pues como que esta figura le conmueve, le atrae especialmente, y da la casualidad de que en ese momento también aparece por Madrid el hermano de su ayudante de taller, ¿no? Que se llama Jacobo, y que es un hombre que viene del campo, viene a la ciudad a estudiar, y pues a mi padre le producía como mucha ternura porque le veía muy despistado, ¿no? Era como un personaje que se le veía muy de pueblo, ¿no? Con una presencia y una manera de estar, unas costumbres pues como muy naturales, muy sencillas, ¿no? Y entonces mi padre pensaba en este hombre y su inserción en una ciudad tan dura como Madrid, y le producía como mucha ternura, ¿no? Aparte de que tenía esta actitud un poco como de interrogación acerca de su propio futuro, ¿no? Y acerca de su propio destino. Entonces le tomó como modelo, y él siempre ha dicho que la escultura de Jacobo fue para él como un regalo, que como que salió sola, y le gustó tanto esta figura que luego hizo una versión de cuerpo entero a la que pues llamábamos Jacobo II. Y bueno, esta es la historia de Jacobo. También tiene una cierta reminiscencia con una pieza que a mi padre le gustaba mucho, que era la cabeza de San Juan de Dios, hecha por Alonso Cano, y que actualmente está en el Museo de Bellas Artes de Granada. Yo no sé si, bueno, luego lo mostraremos. Si se ve, pues son dos figuras que tienen como una actitud en el gesto de la cabeza muy parecida, y entonces pues mi padre lo citaba siempre como referente, ¿no? Que era como el San Juan de Dios, ¿no? de Alonso Cano. Bueno, muy apropiado por estos momentos, sobre todo por lo que está pasando, lamentablemente, en las guerras que hay ahora mismo, en aquella zona. Vamos a pasar a la siguiente. Pasamos ahora mismo ya a una de las últimas esculturas. Son muchas las que hay, pero claro, el tiempo en la radio sabéis que es limitado, entonces vamos a terminar con esta obra, que es El Reflejo, y que nos va a hablar Marcela de ello. Muy bien. El Reflejo es una pieza, para mi modo de ver, bastante importante en la trayectoria de mi padre, porque es una de las primeras veces en las que él, siempre en este afán por desarrollar un lenguaje escultórico propio y buscar nuevas maneras de abordar los temas que le interesan, pues es una de las primeras veces en las que combina el fragmento, ¿no? Son estas manos fragmentadas, este trocito de una joven que está bebiendo una taza de café,
y se combina con el reflejo de su rostro y de la propia mano en esta superficie inclinada, ¿no? Esta escultura se le ocurre a mi padre cuando está observando un día a mi hermana que se va a ir para el colegio y se pone a desayunar en la mesa de la cocina, que era una de estas mesas abatibles que con el tiempo se iban dejando de estar planas, ¿no? Se iban como inclinando y haciendo que todo se escurriera. Acabó siendo una mesa completamente inútil, ¿no? Porque todo lo que ponía se caía. Entonces, pues mi hermana siempre se tomaba ahí un café a toda prisa y salía para el colegio con mucha urgencia. Entonces mi padre pues vio esa escena y vio cómo el rostro de mi hermana se reflejaba en la propia superficie de la mesa, y entonces se le ocurre esta pieza que retrata ese instante de cotidiana realidad, pero que al mismo tiempo pues está intentando ir más allá, está jugando un poco con la idea del espejo, ¿no? y de la realidad al otro lado del espejo, ¿no? El mito o la historia de Alicia, ¿no? Ese personaje que vive en un mundo de las maravillas o en un mundo de fantasía. Entonces, bueno, pues es una de las primeras veces que hace este juego en el que se alude a la presencia de lo ausente, ¿no? El hecho de retratar a alguien que es corpóreo pero que ha pasado como a otra dimensión, ¿no? al mundo de lo ya intangible, ¿no? del reflejo del espejo de Alicia. Entonces, bueno, pues me parece una pieza muy emocionante y que marca un poco toda una época y una línea de desarrollo temático de la pieza de mi padre muy, muy interesante. Bueno, ya nos queda terminar un poco el programa, ¿verdad? Dar las gracias a Marcela por haber dedicado tiempo a nuestro programa de Arte y Cultura, que se emite en Multicanal Radio, y bueno, decir también de que gracias a Marcela, con su comentario, con lo que hemos descubierto en su comentario, nos hace que veamos también con otros ojos mejor todavía la escultura de Julio. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por hacer esta labor de difundir la obra de tantos artistas como mi padre, que de otra manera pues probablemente irían cayendo en el olvido, ¿no? El difundir la obra artística de los genios que tenemos en este país, yo creo que es muy importante. O sea que muchas gracias por vuestra dedicación. Gracias a ti por dar una explicación de tu padre, que verdaderamente es un genio. Hasta siempre.